Bueno, vamos a ver la clase número 2, entonces, que es de relaciones agua, suelo, planta, atmósfera. Así como en la clase pasada ustedes habían visto muchos conceptos que son de climatología, en esta clase van a ver muchos conceptos que son de suelos y de fisiología. Bueno, en esta diapositiva están esquematizadas las distintas relaciones entre los tres sistemas que son atmósfera, planta y suelo. La atmósfera va a influir sobre la planta a través de lo que es la demanda atmosférica para la transpiración, a través de la temperatura, el viento, la radiación. Y sobre el suelo también va a influir debido a que también hay una demanda atmosférica que provoca la evaporación del suelo. A su vez, la planta también va a influir sobre la atmósfera y sobre el suelo. Recuerden que va a tomar dióxido de carbono por un lado, a liberar oxígeno, y del suelo va a tomar nutrientes y va a tomar agua. Bueno, y lógicamente el suelo también va a influir, ya vamos a ver, sobre la planta, debido a que la toma de agua y nutrientes desde el suelo por parte de la planta va a estar influida por distintas propiedades que son del suelo. Es lo mismo para un sustrato. Bueno, acá vamos a empezar a ver lo que es este subsistema que yo le dije. Vamos a ver primero lo que es agua y suelo. El suelo, como ustedes ya saben, es soporte, tiene una función de soporte para las plantas y de reservorio de agua y de nutrientes. Y está formado por partículas inorgánicas, las partículas minerales, limo, arcilla, arena, y por partículas orgánicas. Estas partículas inorgánicas y orgánicas son lo que constituyen la parte sólida del suelo. Y además, entre estas partes sólidas, que se van a disponer de distintas formas, van a quedar huecos. Esos huecos son los poros. En estos poros podemos encontrar aire o podemos encontrar también agua. Nosotros ahora en esta clase vamos a estar trabajando en lo que es la zona no saturada del suelo. Es decir, que hay una combinación de poros que van a tener agua y poros que van a tener aire. Cuando veamos en la clase viene, no en la otra, creo que agua subterránea, ahí van a ver que en agua subterránea todos los poros están llenos de agua, es decir que se trata de una zona saturada. Bueno, acá tienen esquematizada abajo partículas de suelo, partículas inorgánicas, partículas orgánicas y poros que contienen agua y poros que contienen aire. Entonces, si tomáramos el suelo, vamos a tener que de cualquier muestra del suelo, el 50% va a estar formado aproximadamente por lo que es la parte sólida. Les dije que van a encontrar una fracción que es inorgánica, que son arena, limo y arcilla, y una fracción correspondiente a la materia orgánica. El otro 50% corresponde a poros, que en una situación de equilibrio, en una situación que llamaríamos cercano a capacidad O, a capacidad campo, el 25% de los poros, o sea, la mitad de los poros va a estar lleno con aire y la otra mitad va a estar lleno con agua. Esto sería en la zona no saturada, recuerden. Bueno, y acá hay un esquema. Si hiciéramos un corte del suelo, vamos a distinguir dos zonas claramente. Una zona que está marcada con color rosa, que es la zona no saturada, en donde vamos a tener poros que tienen aire y poros que tienen agua. Una zona celeste por debajo, que está marcada como celeste, está dibujada como celeste, que sería la zona saturada, que corresponde a lo que es la napa freática o acuífero, es el agua subterránea. Entre estas dos zonas va a existir una zona en donde es posible que haya un aporte del agua subterránea por capilaridad hacia la zona no saturada.
es lo que se llama, es la zona borde, es la zona en donde se da mucho el fenómeno este de capilaridad. Bueno, y acá tienen esquematizados los poros para la zona no saturada y para la zona saturada. Fíjense que en la zona no saturada, el gráfico de arriba, tienen poros que tienen agua y poros que tienen aire. Esto recuérdenlo siempre. Mientras que en la zona saturada, el gráfico de abajo, todos los poros van a estar llenos con agua. Entonces, en la fase sólida tenemos fracción orgánica y fracción inorgánica. Y a su vez, dentro de esta fracción inorgánica que yo les dije, tenemos el limo, la arena, arcilla, también podemos tener otros compuestos que son químicamente activos, que son las sales, que vamos a ver que son muy importantes en lo que se refiere a la retención del agua por parte de esta matriz sólida. Bueno, y esto es recuerdo de suelos, en donde ustedes seguramente conocen el Soil Taxonomy, que es una guía que permite clasificar a los suelos de acuerdo a las distintas texturas que tienen. Podemos hablar de distintos tipos de suelo. En el gráfico ustedes van a ver que dice A1, que correspondería a lo que es el horizonte agrícola. Después ya empiezan los B, que tienen mayor contenido de arcilla, B textural con un alto contenido de arcilla. Pero yo les puse esta foto acá. Lo importante es que entiendan que un suelo no es homogéneo, que van a encontrar distintos estratos, distintas concentraciones de las texturas. Bueno, y acá tenemos una foto que es de un microscopio. Acá les puse una referencia, un micrón corresponde a 0,01 milímetros, y para que tengan idea de las dimensiones, esta rayita blanca que está abajo en el borde inferior son 100 micrones. Y acá simplemente lo que se ve son partículas sólidas. Esa matriz sólida del suelo que yo les dije son estas cositas grises. Bueno, esas son las partículas sólidas que se ubican, se acomodan de distintas formas, y los huecos que quedan entre estas partículas, esos son los poros. Fíjense que los poros no son redondos, no son circulares, sino que tienen distintas formas. Ahora, el agua se va a mover a través de estos poros. Por eso es muy importante la forma en la que estén acomodadas estas partículas sólidas. No es lo mismo tener poros grandes que tener poros pequeños. No es lo mismo tener poros que están comunicados unos con otros que poros que están aislados. Bueno, y acá tenemos un poco lo que son, también lo vieron en el suelo seguramente, los distintos tamaños de poros. Los poros se clasifican en microporos, esto dependiendo del tamaño, en mesoporos y en macroporos. Ahora, los macroporos, que son los poros más grandes y están más asociados a los que son las texturas arenosas, son los que permiten el movimiento del aire y el movimiento del agua. O sea, están muy relacionados con la aireación y con la infiltración. Mientras que en los mesoporos también contribuyen a la aireación y la infiltración, pero el movimiento es un poco más lento. Y por último tenemos los microporos, en donde en una parte de los microporos, en los más grandes, va a estar almacenada el agua. O sea, su función es el almacenamiento de agua. Mientras que hay otra parte, otra fracción de microporos que son tan pequeños que van a retener el agua con muchísima fuerza, y entonces no está disponible para la planta y se separa solamente por calor. Esto es lo que se llama agua higroscópica. Es decir, que ya acá les estoy adelantando que
la fuerza con la que el agua queda retenida en la matriz sólida va a depender del tamaño de los poros. Es decir, que no va a ser igual para las distintas texturas. Bueno, ahora, ya vimos por un lado lo que era la fase sólida y por otro lado la fase porosa. Ahora, ¿qué relación o cómo podemos establecer una relación entre estas dos fases? A través de algo que también habrán visto en suelo, que se llama densidad aparente. La densidad aparente va a relacionar la masa, el peso del suelo, expresado en gramos, sobre el volumen total del suelo. Es decir, sería el peso total de una muestra, la masa total de una muestra, gramos, sobre el volumen total del suelo expresado en centímetros cúbicos. Mientras que la densidad real, abajo, esta PR, es la relación que hay entre la masa total del suelo, igual que en el caso anterior es expresado en gramos, pero abajo, en lugar de hacer referencia a todo el volumen de la muestra, todo el volumen del suelo, solamente se refiere al volumen de la fase sólida, es decir, no se tiene en cuenta el volumen de los poros. La densidad real en los suelos generalmente se va a ubicar en valores, es bastante constante, en valores de 2,4 a 2,6 gramos sobre centímetros cúbicos, mientras que la densidad aparente va a variar para las distintas texturas. Bueno, acá tenemos distintos valores de densidad aparente. Fíjense que en un suelo arenoso va de 1,55 a 1,80 aproximadamente, mientras que en un suelo arcilloso la densidad aparente es menor, de 1,20 a 1,30. Arriba ustedes van a tener la fórmula para calcular lo que es el espacio poroso, la porosidad. ¿Cómo se obtiene la porosidad? Relacionando la densidad aparente con la densidad real. La porosidad va a ser igual entonces a 1 menos la relación entre densidad aparente y densidad real multiplicado por 100. En la tabla que tienen abajo ustedes pueden ver valores referenciales de porosidad. Para un suelo arenoso, esta porosidad en porcentaje es de 38% aproximadamente, mientras que para un suelo arcilloso es de 53%. Bueno, acá en esta figura también pueden observar dos esquemas en donde se representa el B, que sería un suelo arenoso, y en la letra A un suelo arcilloso. A simple vista acá lo que pueden ver, bueno, las partículas más grandes que corresponden a la arena, que sería el B. Los poros que quedan, los huecos que quedan entre los poros son más grandes, mientras que en el suelo arcilloso los poros son más pequeños. Esta figura quiere representar simplemente eso. Ahora, vamos, ya que hablamos de los suelos, vamos a hablar un poco de lo que son los sustratos. Fíjense, en esta tabla se comparan distintos sustratos contra el suelo y se compara lo que es la densidad aparente y la densidad real. Bueno, en el suelo, fíjense que tenemos un valor de densidad aparente de 1,02, o sea que es un suelo que tiene bastante textura arcillosa. Cuanto más chico sea el valor, más arcilla va a tener. Mientras que la densidad real, fíjense que es un valor de 2,2. Yo les dije que es aproxima a 2,5. O sea, si no lo conocen, pueden tomar un valor de 2,5 y va a estar bien. Después se compara la fibra de coco, que tiene 0,077 de densidad aparente y 0,424 de densidad real. Contra, la cáscara de arroz, que tiene 0,099 de densidad aparente y 0,652 de densidad real. Esto es simplemente para que vean qué diferencia tenemos si trabajamos con suelos o con sustratos. Bueno, y acá lo que se puede ver en esta diapositiva es la porosidad para distintos sustratos. En este caso ya hay mezclas. Hay un S1, que es una mezcla de turba de musgo, perlita y vermiculita,
una mezcla 2 que tiene corteza de pino, turba de musgo y aserrín de pino, y una mezcla S3 que tiene aserrín de pino, turba de musgo y corteza de pino. En todos los casos la porosidad total es del 73 al 83%. Recuerden que en el suelo yo les había dicho que la porosidad total ronda valores del 50%. O sea, acá se nota bastante la primera diferencia. Después, en lo que son sustratos, se suele hablar de algo que se llama porosidad de aireación, que acá se designa con la letra PA, y porosidad de retención de agua, que se designa con las letras PRA. Bueno, en este trabajo lo que se hizo fue comparar estas tres mezclas y, bueno, a ver si se puede ver. Acá tienen en el eje de la Y está la porosidad y en el eje de las X están las distintas mezclas, S1, S2, los distintos sustratos, y S3. El gris oscuro es lo que es la porosidad de aireación, mientras que lo gris más claro corresponde a la porosidad de retención de agua. Fíjense cómo varía entre las distintas mezclas. Acá dice inicial y final, es porque es inicial cuando empieza la campaña y final, bueno, cuando termina. Hay variación también en el tiempo. El tema de la porosidad en los sustratos varía mucho más rápido que en los suelos. Pero bueno, fíjense, en definitiva, acá lo que dicen estos autores es que lo ideal, un sustrato ideal, tendría que tener aproximadamente una porosidad total del 70%, y de ese 70%, el 60% tendría que ser de retención de agua y el 10% de aireación. Bueno, acá también están comparadas distintas propiedades físicas para diferentes sustratos. Acá también compara el suelo, fibra de coco, aserrín, cáscara de arroz, y lo que toma son, a ver, en la primera tabla, porosidad total, en la segunda, la porosidad de aireación, y en la tercera, la porosidad de retención de agua. Bueno, ahora, entonces, ya que sabemos esto, que el suelo tiene una fase sólida, una fase porosa, y que esta fase porosa va a depender mucho de la textura, y que la textura influye en la retención del agua, vamos a ver un poco lo que es la dinámica del agua en el suelo. El agua en el suelo, ¿cómo es la dinámica? ¿A qué fuerzas está sometida el agua? Básicamente tenemos fuerzas que van a tender a retener el agua en el suelo en contra de la fuerza de gravedad y la fuerza de gravedad. Las fuerzas que retienen al agua en el suelo son de absorción y capilaridad, mientras que el movimiento descendente hacia el agua subterránea se da por gravedad. Entonces, una vez que entra el agua al suelo, va a ir buscando lugar a través de los poros para moverse. Entonces, bueno, se llama infiltración. Recuerden, es una zona que no está saturada, por lo tanto hay poros que tienen aire. Entonces el agua va a ir desplazando el aire de esos poros y los va a ir llenando. Parte del agua, la que está más cerca de la matriz, va a quedar retenida por acción de distintas fuerzas, mientras que la que está más alejada o en los poros más grandes va a continuar moviéndose hacia abajo por gravedad. ¿Cuáles son las fuerzas que intervienen en esta absorción, en esta retención? Son dos, esto es de física. Son las llamadas fuerzas de adhesión y las fuerzas de cohesión. Las fuerzas de adhesión son fuerzas de unión que se dan entre
distintos materiales, por ejemplo, entre el agua y un sólido. Mientras que las fuerzas de cohesión son las que se dan en el mismo material, agua con agua. Las fuerzas de adhesión son más fuertes, o sea, que las de cohesión. Bueno, acá en el esquema inferior a su derecha, ustedes lo que pueden ver son partículas sólidas en donde se muestran las fuerzas de adhesión, que serían agua sólido, que es muy fuerte esa fuerza, y las fuerzas de cohesión que se dan entre el agua misma. Estas fuerzas de cohesión, entonces, que se dan dentro del cuerpo o de las partículas de agua, son las responsables de algo que también vieron en física, que se llama tensión superficial. Mientras que las fuerzas de adhesión son las que se dan entre partículas entonces de distintos materiales, y son las responsables de que, por ejemplo, una gota quede retenida en contra de la fuerza de gravedad en una hoja. Entonces, recuerden, tenemos dos fuerzas, cohesión y adhesión. Ya en la naturaleza, lo que podemos decir es que la cohesión es la responsable de que las gotas tengan esa forma medio circular, o sea, es la unión entre las propias partículas de agua. Mientras que la adhesión va a mantener la gota en su sitio. Y la tercera fuerza que intervenía, que yo les mencioné, es la fuerza de capilaridad. En realidad la fuerza de capilaridad surge como resultado de las dos fuerzas anteriores, de la cohesión y de la adhesión. Dijimos que las fuerzas de adhesión son más fuertes que la de cohesión. Entonces, ¿qué pasa con esto? Si tenemos un tubo capilar o un poro que tenga un tamaño capilar, estamos hablando de menos de 1 milímetro de diámetro. ¿Qué va a pasar? El agua que está cerca de la pared del sólido o la pared del poro va a estar retenida más fuerte que la que está más hacia el centro. Este desbalance que ocasiona que el agua empiece a subir, como a trepar, hasta que el peso que va sosteniendo compense esas fuerzas. O sea, cuanto más capilar, más fino sea el tubo, mayor va a ser la altura que alcance. Bueno, esta es la fuerza de capilaridad. Bueno, acá en esta foto se puede ver el fenómeno. O sea, esto va a hacer que el agua suba en contra de la fuerza de gravedad. Y va a ser mayor, entonces por lo que dijimos, menor diámetro, el efecto es mayor, se va a dar más en un suelo de textura más fina que en un suelo de textura o con poros más grandes. Y si ustedes recuerdan, en las primeras diapositivas yo les dije que teníamos una zona no saturada, una zona saturada, o sea, poros llenos con agua, pero que en el medio de las dos había una franja, una zona que era capilar. Es decir, que había un pasaje de agua desde abajo del agua subterránea hacia la zona no saturada. Entonces, resumiendo, ¿qué propiedades del suelo son las que importan en cuanto a la retención del agua? Principalmente vimos la porosidad por el tamaño de poro. Y la porosidad está afectada por la textura y la estructura. Entonces las tres propiedades del suelo que van a influir son textura, estructura y porosidad. Ahora, ¿cómo influye entonces esto de la porosidad? De que el poro sea más chico o el poro sea más grande. En esta figura, la que tienen a su derecha, lo que pueden ver es un esquema en donde en marrón están pintadas las partículas sólidas y en celeste el agua, en el celeste y en azul el agua, y en verde. El colorcito verde, que es lo que está más pegado a la parte sólida, es agua que está retenida muy fuertemente. La fuerza de adhesión acá es más fuerte. A medida que el agua se va
alejando de la partícula sólida, esa fuerza va disminuyendo. Por lo tanto, ya más lejos de la partícula sólida, el agua está retenida con menor fuerza, hasta que llega a un punto muy lejos de la partícula, en donde ya la partícula no ejerce ningún efecto, y entonces el agua es atraída por la fuerza de gravedad. Entonces acá van a distinguir tres colores, recuerden, el marrón es la partícula sólida, el verde es el agua que está muy retenida, no está disponible para las plantas, solamente se separa del suelo por calor. Ese agua se llama higroscópica, entonces está retenida muy fuerte, con mucha fuerza, y a nosotros no nos interesa. En color celeste va a ser el agua que está retenida dentro de un rango de succiones o presiones o fuerzas que pueden ser tomadas por las plantas. Está retenida entre lo que es capacidad de campo y punto de marchitez permanente. O sea, es el agua capilar, es el agua de almacenamiento. Y finalmente, en color azul, ustedes van a tener el agua que no está disponible para las plantas. ¿Por qué? Porque es agua que se mueve muy rápido hacia abajo por acción de la fuerza de gravedad. Entonces tenemos tres tipos de agua o clases de agua en el suelo. Tenemos el agua higroscópica, que está retenida muy fuertemente, es la que está en contacto íntimo con la partícula sólida y solamente se separa por calor. El agua capilar, que está entre el punto de marchitez permanente y capacidad de campo. Y el agua gravitacional, que está por debajo de capacidad de campo. O sea, la succión es muy leve, muy débil. Entonces, además de las propiedades de los suelos, ¿qué otra cosa va a influir en la retención del agua? Recuerden, en el suelo, que el agua va, entonces llueve o se riega, el agua cae al suelo, una parte va a infiltrar, o sea, va a ir ocupando los poros del suelo, y el agua va a infiltrar más fácilmente cuanto más poros libres tenga. Imagínense, si están todos los poros llenos con agua, el agua no va a ingresar. Entonces también va a influir en lo que es la entrada y por lo tanto en la retención del agua también la humedad del suelo. Porque si ya el suelo está a capacidad de campo, o sea, si bien va a haber infiltración, pero ¿qué pasa? Que el agua va a bajar por acción de la gravedad, es agua que no queda retenida. Entonces, importan las propiedades del suelo, pero también la humedad del suelo. Bueno, y entonces vamos a pasar a lo que es la curva de retención de agua en el suelo. Cada suelo va a tener su curva de retención. ¿Y a qué hace referencia esta curva? Va a relacionar, fíjense, esto puede estar en el eje de, en este caso está en el eje de la Y, la humedad, y en el eje de las X, ustedes lo que tienen es la succión, la fuerza que se expresa en unidades de presión. Puede estar expresado en metros de columna de agua, en kilopascales, hectopascales, bares, o sea, pero son unidades de succión. Son valores negativos. Por comodidad, bueno, acá fíjense que se expresa con valores positivos. Y están, además, en este caso expresados como logaritmos, en función logarítmica. Pero básicamente lo que va a pasar es esto. Fíjense, acá tenemos entonces que cuando el contenido de humedad, en general, esto está expresado como humedad volumétrica, que ahora vamos a ver bien qué es. Cuando el contenido de humedad de un suelo está cercano a 50 o 55,
recuerden que yo les había dicho que el suelo estaba formado por un 50% de parte sólida aproximadamente y un 50% de espacio poroso. Es decir, que si estamos hablando de un contenido de humedad del 50 o 55, es un suelo que está saturado. O sea, todos sus poros están llenos con agua. En este caso, la fuerza de retención es cero. Yo les dije que era solamente atraído por la fuerza de gravedad. Es el agua gravitacional. A medida que el contenido de humedad va disminuyendo, imagínense que un suelo en donde llueve y después no vuelve a llover, entonces el agua que está retenida en el suelo se va a ir evaporando desde el suelo y transpirando por las plantas. Entonces va a ir disminuyendo esa humedad. A medida que va disminuyendo la humedad del suelo, la fuerza con la que queda retenida, el agua que va quedando, va a ser mayor. Es decir, a medida que disminuye la humedad del suelo, el agua que queda está retenida cada vez a una fuerza mayor. Y eso es lo que muestran estas curvas de retención. Bien, ahora, esta curva de retención de humedad no es igual incluso para el mismo suelo, puede variar. Y también puede variar si el proceso que está ocurriendo es de humedecimiento o de secado, es decir, si el suelo se está humedeciendo o se está secando. Esto se llama es el fenómeno de histéresis. Y acá en el gráfico pueden ver cómo son las curvas de retención. En el eje Y está expresada en este caso la succión, el volumen, formada volumétrica en centímetros cúbicos por centímetros cúbicos. Y en el eje de las X está expresada la succión, la fuerza con la que el agua es retenida. Y en este caso es un suelo que tiene textura limo-arenosa. Fíjense que esta curva va a ser distinta si el proceso es de humedecimiento, es decir, si se está regando el suelo, si se está agregando agua al suelo, o si se está secando. Por más que el contenido de humedad sea el mismo, en el caso de que se esté secando el suelo, la retención va a ser mayor. Bueno, otra cosa con la que varía esta curva es con la textura del suelo. Cada textura va a tener una curva diferente. Acá en el gráfico tienen algo que lo vieron en suelos, que es el triángulo en donde están las distintas texturas. Y acá tienen el ejemplo. Se compara un suelo arcilloso, línea azul, con uno franco, línea roja con uno arenoso, línea verde. Fíjense que para una misma succión, vamos a tomar como ejemplo 0,7, menos 0,7 está expresado en B es bares, vamos a tener para un suelo arenoso un 20% de humedad, mientras que para un arcilloso tenemos aproximadamente un 25% de humedad. O si vamos hacia la humedad, podemos decir que cuando el suelo tiene un 20% de contenido de humedad, en un suelo arenoso la succión va a ser de 0,5 bares, mientras que en un suelo arcilloso la succión va a ser de 1 bar. ¿Esto qué significa? Que en los suelos arcillosos el agua va a estar más retenida que en un suelo arenoso. El suelo arenoso la va a ceder con mayor facilidad. ¿Y esto está relacionado con qué? Con el tamaño de los poros. Bueno, y acá tenemos otro aspecto que también puede influir en la forma de la curva de retención. Y en este caso se compararon dos suelos, uno manejado con siembra directa y otro con labranza convencional. La labranza convencional es la línea azul, mientras que la siembra directa es la línea verde. Acá en este caso la humedad está expresada en masa. No es lo más habitual, pero bueno, acá está en kilos sobre kilos. Y la succión está expresado en milibares.
Bueno, acá lo que se puede ver es que para una misma humedad, o contenido de humedad del suelo, en el suelo con labranza convencional, LC, es la verde, y SD, creo que se me dice al revés, SD es la cima directa, es la azul. Fíjense que entonces para un mismo contenido de humedad vamos a tener, por ejemplo, para la labranza convencional va a estar retenido a, creo que son 30 milibares, mientras que para un suelo con labranza convencional la retención va a ser mayor. Otra vez, acá que está influyendo la estructura. Un suelo que tiene, está manejado con siembra directa, tiene una mejor estructura, esto favorece la porosidad. Y finalmente también en un mismo suelo la curva puede variar en relación a la profundidad. Ya vimos al principio que los suelos no son homogéneos en cuanto a su textura, sino que ustedes van a encontrar distintas capas. Así tienen el horizonte A, el horizonte B, y con distintos contenidos de arena, limo y arcilla. Entonces, es normal pensar que en profundidad las curvas también van a ser distintas. En este caso se están comparando de dos profundidades hasta 20 centímetros y de 20 a 40, la línea celeste. Fíjense que en este caso, si tomamos un determinado contenido de humedad, por ejemplo del 10%, en el suelo a 20 centímetros, la retención, que está en kilopascales, es de aproximadamente 50 kilopascales. Mientras que para los 40 centímetros de profundidad, vamos otra vez a 10, trazamos una línea recta, y lo que vamos a ver que va a estar retenido a 90 kilopascales, o sea, la retención es mucho mayor. ¿Esto a qué se puede deber? A que probablemente más en profundidad se trata de un suelo que tiene un mayor contenido de arcillas, o sea, seguramente es un B textural, y esto está otra vez afectando a los microporos, a los poros. Bueno, ahora, ya que vimos esta curva de retención, yo les dije que esta curva lo que relacionaba era el volumen de agua en el suelo y la fuerza con la que es retenida. Ahora, esta fuerza con la que es retenida, que se mide en unidades de presión, tiene unos determinados límites, unos valores que son interesantes para nosotros. Estos valores se llaman valores referenciales de humedad en el suelo. ¿Y cuáles son? Uno conocido por todos ustedes es el de capacidad campo. En realidad, el valor de capacidad campo está siendo a un valor de referencia que es una fuerza que tiene que hacer la planta para tomar el agua o la fuerza con la que el agua está retenida en el suelo. Y en general ustedes habrán visto en varias materias que se habla de un valor de 0,3 bares. Es una succión, entonces sería menos 0,3 bares. Recuerden que cuando se da capacidad de campo, vamos a tener aproximadamente la mitad de los poros llenos de aire y la mitad llenos de agua. Otro punto de referencia importante es el punto de saturación, importante para cuando veamos acuífero. En este punto de saturación, ¿qué significa? Que todos los poros van a estar llenos de agua. Este valor que va a estar rondando el 50%, 55% de contenido de humedad, recuerden que el 50% son poros en el suelo, y tiene una succión o una retención de cero. Es decir, que cuando un suelo está saturado, el agua no está retenida. El otro punto, el otro punto importante es el punto de marchitez permanente, en donde hay más poros que tienen aire
y menos poros que tienen agua. Entonces, ¿qué pasa con esto? El agua que está presente está retenida con mayor fuerza y se habla de 15 bares. ¿Por qué se estableció este límite? Porque se supone que es el mayor nivel al cual la planta podría tomar agua antes de morir. Y bueno, y finalmente otro límite que no nos interesa es el coeficiente higroscópico, que yo les dije que es agua que solamente se separa, está retenida tan fuertemente que solamente se separa con calor. Bien, y ahora la pregunta es, ya que hablamos de capacidad campo y de punto de marchitez permanente, acá está como CMP, coeficiente de marchitez permanente, ¿cuál es la humedad que puede tener un suelo en estos distintos valores referenciales? Si hablamos de un suelo arenoso a capacidad campo tiene aproximadamente un contenido de humedad expresado como volumen del 6 al 12%, mientras que en el punto de marchitez permanente el valor es de 2 a 6, o sea, tiene muy poco contenido de agua en el punto de marchitez, o sea, es como que no retiene tanto el agua. En cambio, vamos al otro extremo, un suelo arcilloso. Un suelo arcilloso a capacidad de campo puede tener un valor de 31, de 31% a 39%, mientras que a coeficiente de marchitez permanente tiene un valor de 16 a 20. Fíjense que ya cuando la planta está experimentando sequía, el suelo igual tiene un alto contenido de humedad comparado con un suelo arenoso. Bueno, y acá en el grafiquito tienen valores medios. 9, suelo arenoso. 22, un suelo franco, puede ser mezcla de arena, arcilla, limo. Y en el otro extremo un suelo arcilloso. Ahora, vamos a ver los sustratos. ¿Cuánta agua pueden almacenar los sustratos cuando hablamos de capacidad campo? Primero, aclarar. Entonces, capacidad campo está haciendo referencia a un límite o un valor de fuerza con la que el agua es retenida. Sería equivalente a la fuerza que debería hacer, que en realidad no hace, sino que hay una diferencia de tensión que está dada por la transpiración. Pero bueno, vamos a suponer es la fuerza que tendría que hacer la planta para separar el agua del suelo. Este valor yo les dije que en general es de 0,3 bares. Sin embargo, esto es muy variable, porque hay especies que son muy sensibles. Cuanto menos raíces o raíces más superficiales tengan, más sensibles van a ser. Ejemplo, el arándano o la cebolla. En este caso, el coeficiente de capacidad campo, el punto de capacidad campo, está en valores de 0,1, sí, aproximadamente 0,1 bares. Es decir, que ya a 0,3 ya se notan pérdidas en el rendimiento. Entonces, este valor de capacidad de campo, pensé que es algo que también varía, no es un valor estricto. No pasa lo mismo para el punto de marchitez. El punto de marchitez es como más generalizado para todas las especies. Ahora, ¿qué pasa con los sustratos? Los sustratos, cuando hablamos de ese valor de capacidad de campo, fíjense que la grava puede retener 6% del volumen, casi como una arena. Mientras que, vamos a buscar un extremo, la cáscara de coco o la lana de roca tienen una humedad del 80% de capacidad de campo o 70%. El sustrato cambia muchísimo con respecto al suelo. Si bien nuestra materia está enfocada más al suelo, yo agrego el sustrato porque puede ser interesante sobre todo para floricultura. Bueno, y este es un trabajo que lo pueden buscar, que me pareció interesante porque acá lo que se evalúa es en stevia el efecto de este potencial mátrico. El potencial mátrico no es más que la fuerza con la que la matriz del suelo está reteniendo el agua.
Bueno, acá lo que hicieron, fíjense, tenemos distintos colores, negro, gris o más oscuro, gris más claro y gris muy claro. Esos colores corresponden a distintos valores de retención. 0,5 centibares en negro y 50-60 centibares el color gris. Y en el eje de la Y, lo que pueden ver es la materia seca en gramos por planta. Fíjense que, bueno, y acá se tomaron, se hicieron 3 muestreos que son para distintas fechas, 38 días, 72 días y 92 días posteriores al trasplante. Bueno, vamos a enfocarnos entonces en un solo grupo, porque fíjense que casi fue lo mismo para los 3 grupos. Vamos a este primer grupo entonces. Fíjense que el mayor rendimiento se obtuvo cuando la fuerza con la que el agua estaba retenida en el suelo era de 0 a 5 centibares. Es decir, que esto sería equivalente a 0 y 0,05 bares. Y habíamos dicho que ese valor de capacidad campo era de 0,3. El gris oscuro sería equivalente a 0,1 bar y a 0,2. El gris un poquito más claro, 0,3 y 0,4. Es decir, que este gris un poquito más claro sería el correspondiente a la succión equivalente a capacidad campo que siempre vimos, ese 0,3 bar. Sin embargo, fíjense qué diferencia que hay en el rendimiento que se obtiene cuando la retención es menor. En el caso del color negro y gris oscuro, entre ellos no hay diferencias significativas, pero sí hay diferencias significativas con el siguiente valor, el gris, el color medio, no tan fuerte, no tan oscuro ni tan claro. Esto que significa que la stevia es un cultivo más sensible y su capacidad de campo no corresponde al valor medio que tienen los cultivos, ese valor de 0,3 bares, sino que se encuentra en 0,1 o 0,2 bares. Esto es nada más para que tengan en cuenta, según el cultivo con el que van a trabajar, no tomen ese valor de 0,3 bares como si fuera el único para todas las especies. Bueno, y acá tenemos la curva de retención de humedad en el suelo, pero, bueno, a diferencia de las anteriores, acá en el eje Y tenemos estos puntos referenciales, la succión, ya sea esta saturación, capacidad campo, punto de marchitez, y bueno, acá ya estaría lo que es el agua higroscópica. Y en el eje X tenemos la humedad, un porcentaje en peso. Acá está expresada como peso. Y tenemos dos curvas, porque una curva corresponde a un franco arenoso y otra a un franco arcilloso. El franco arenoso es la curva que está por debajo. Bueno, vamos entonces a saturación. Yo les dije que a saturación, ¿con qué fuerza está retenida el agua? 0. Por eso acá está marcando 0. A capacidad de campo, ¿con qué fuerza está retenida el agua? Y puede ser 0,1, 0,2, 0,3 bares. Bueno, a capacidad de campo, con esa retención, un suelo arenoso, si recorremos esta línea recta punteada, vamos a tener un valor de aproximadamente 18, algo de 18%. Entonces está expresado en peso. Mientras que para un suelo arcilloso, ese valor va a ser cercano al 32%, 30%, 32%. Hacemos lo mismo para el punto de marchitez permanente, estos 15 bares. Para un suelo arenoso, tenemos que la humedad que contiene es de aproximadamente 5%.
mientras que para un arcilloso está haciendo algo de 7 o 8%, u 8%. Bien, ahora, de hacia su derecha, lo que van a tener son distintos tipos de agua. Estos valores referenciales van a marcar los límites entre los distintos tipos de agua que vimos casi al principio. Y yo les dije que había agua higroscópica, retenida muy fuerte, agua capilar de almacenamiento y agua gravitacional, que no era retenida por el suelo y estaba sometida a la fuerza de gravedad. Bueno, entre capacidad campo y saturación tenemos el agua gravitacional. Por eso, no tiene sentido que nosotros cuando regamos agreguemos agua más allá de capacidad campo, porque es agua que se va a perder, es agua gravitacional, no va a ser aprovechada por el cultivo, no queda almacenada. Mientras que el agua capilar sería el agua de almacenamiento o agua útil, y se encontraría entre los límites de punto de marchitez permanente y capacidad de campo. Fíjense que acá distinguen dos puntos, que hay un rango de marchitamiento. Un punto de marchitez permanente, como lo conocemos, pero hay un punto que es el marchitamiento final. Y ya por encima de ese punto de marchitez, o sea, el agua que está retenida con más fuerza, ya es agua higroscópica que solamente se separa por calor. Entonces, agua útil o agua disponible, en teoría es la que se encuentra entre capacidad de campo y punto de marchitez permanente. Bueno, y acá lo que tenemos es también una curva de retención con distintos valores de humedad para diferentes sustratos. Estos los habíamos visto al principio, que en realidad era una mezcla. El S1 era una turba de musgo con perlita y vermiculita, el S2 corteza de pino, turba de musgo y acerrín de pino, y el S3 acerrín de pino, turba de musgo y corteza de pino. Acá, ¿qué es lo importante? Vamos a tomar que esto es en centímetros de columna de agua equivalente a centibares. Que para 10 centibares o 0,1 bar, fíjense, esta curva punteada que correspondería con triángulos a S1 va a tener un contenido expresado en volumen del 38% aproximadamente. Mientras que para el S2, esa mezcla de S2, el contenido de humedad para ese valor que se supone que es capacidad de campo es del 51%, mientras que para la muestra S3 es del 55%. Vamos al otro punto extremo, que sería marchitez. Acá vamos a tomar 100. Está dado en 20 para la muestra 1 y en 30 para la muestra 2. Fíjense cómo al tener distinta porosidad también se van a comportar de forma distinta. Ahora, acá está establecido el 10 como el límite inferior del agua útil, es decir, el límite, la succión inferior del agua útil. Ya por encima ya estaríamos yendo hacia saturación. Ya para aquel lado estaríamos ya moviéndonos a saturación, porque sería agua que no está retenida. Fíjense, si yo voy a tensión 0, sería para la muestra 1 equivalente al 50%, para S2 sería equivalente al 70%. Y el límite inferior, que en este caso equivaldría a lo que es el punto de marchitez permanente, que bueno, también es variable para las distintas especies. Acá hay una línea que está marcada en el medio de ambos límites. ¿Por qué está marcado así en el medio de ambos límites? Pues yo les hablé
que el agua disponible estaba entre capacidad de campo y punto de marchitez permanente. Sin embargo, ya cuando nos acercamos al punto de marchitez permanente, muchos cultivos ya sufren un daño que es irreversible. O sea, ya se pierde mucho rendimiento. Por lo tanto, se introduce el concepto que se llama agua útil. El agua útil se considera que es la mitad, el 50% del agua total disponible, el agua que estaría entre capacidad de campo y punto de marchitez permanente. O sea, es el 50%. Ahí es agua que sería realmente útil, que estaría fácilmente disponible para la planta. O sea, sería así. Entre capacidad de campo y punto de marchitez es agua disponible, pero dentro de todo ese rango tenemos agua que es fácilmente disponible y agua que es más difícilmente disponible. ¿Cuál es el límite que marca o cuál es el umbral que marca esta diferencia, este quiebre? Es el 50%. Bien, ahora, ¿cómo puedo determinar, si yo voy a un campo, cómo puedo saber cuál es ese valor referencial? Es decir, cuánta agua tiene un suelo a capacidad de campo o en el punto de marchitez permanente. ¿Cuál es su humedad expresada en volumen o en peso? Hay varias formas de hacer esto. Una forma, la más simple, sería a través de distintas fórmulas. Estas son fórmulas que son empíricas, se hicieron muchos ensayos y se llegó a establecer una relación entre el contenido de humedad y la textura. Ustedes, para poder realizar esto, podrían hacer simplemente tomar muestras, llevar las muestras al laboratorio y determinar qué porcentaje de arena tiene, qué porcentaje de limo, qué porcentaje de arcilla. Este es un análisis que no es tan costoso, estamos hablando de 2.000, 3.000 pesos, contra un análisis en donde ustedes directamente le piden al laboratorio que les dé esos valores referenciales, o sea, que construya esa curva de retención, en donde ya estaríamos hablando de 20 o 30.000 pesos. Bueno, entonces esto será una opción económica, si tienen que determinar ese contenido de humedad en el suelo a capacidad de campo. ¿Cómo se determina en este caso? Dice que capacidad de campo expresado, esto es humedad gravimétrica. Yo les hago esta distinción, ahora en un rato vamos a ver qué significa esto de gravimétrica en peso o en volumen. Más 0,25 por el porcentaje de limo, más 0,61 por el porcentaje de arcilla. En el punto de marchitez, acá hay dos fórmulas. La primera es 0,001 porcentaje de arena, más 0,12 por ciento de limo. Bueno, acá hay un ejemplo. Bueno, este es un análisis de esto. A su izquierda tienen un análisis de laboratorio, un análisis de textura, en donde les dice que la arena representa el 49%, mientras que el limo representa el 27% y la arcilla el 24%. Si yo aplico las fórmulas que vimos anteriormente, lo que voy a tener es un valor de 22,5%. Siempre que se habla de humedad del suelo en función del riego, que vamos a utilizar ese valor para el riego, vamos a tener que expresar esa humedad, que en este caso nos da está expresada en peso, en gramos, en porcentaje de peso, la vamos a tener que expresar como volumen. ¿Cómo se expresa como volumen? Relacionándolo con un parámetro que vimos al principio, que relaciona masa a volumen, que es la densidad aparente. En este caso, la densidad aparente para la arena, para este suelo, en realidad, es de 1,4 gramos sobre centímetros cúbicos. Entonces, la humedad volumétrica expresada en porcentaje es de 31,5.
Fíjense como si la densidad aparente variara un poco, en vez de 1,4, si fuera de 1,5, ya también me está variando la humedad volumétrica. Por eso es importante siempre expresarlo en volumen, como volumétrica. Porque fíjense que gravimétrica me da el mismo valor. Y a mí me interesa el volumen. El agua se va a mover por los poros, lo que influye es el volumen. Y el punto de marchitez en este caso, bueno, acá esto no es coeficiente capacidad de campo, punto de marchitez es de 23,7. Otra forma que tenemos de determinar estos valores referenciales de humedad de un suelo es haciendo el ensayo en el propio suelo. Podemos tomar unos vasitos, por ejemplo, si sabemos que son 100 gramos o pesar 100 gramos del suelo en estos vasitos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a llenarlos con agua, entonces se les agregó bastante agua, y abajo lo que sí tiene que tener es un drenaje. Entonces, se deja 24 horas para que se elimine el agua en exceso. El agua en exceso, el agua que para ahí lo escucharon también en suelo, que decía, después que llueve, cuando llueve, después de las 24 o 48 horas, el suelo está a capacidad de campo. ¿Por qué? Porque ese es el tiempo necesario para que el suelo se libere el agua gravitacional. Recuerden que es el agua que no está retenida por la matriz, por la parte sólida del suelo. Entonces, después de 24 horas se supone que tendríamos nuestro suelo, en ese vasito, estaría a capacidad de campo. Acá lo que vamos a hacer es la determinación de la humedad del suelo expresada en masa, porque vamos a hacer pesos. Bueno, ¿cómo vamos a obtener este peso del agua? Bueno, va a ser igual a el peso del suelo húmedo, es decir, que este vasito que dejamos drenar durante 24 horas, lo vamos a pesar. Recuerden que en seco pesaba 100 gramos. Entonces vamos a hacer el peso del suelo húmedo, si ahora pesa 110 gramos, menos el peso del suelo seco, 100 gramos, sobre el peso del suelo seco. Y en ese caso me estaría dando un valor de 10%. Pero está expresado en peso, en gramos. O sea, es un 10% del peso. Y lo que me interesa es expresarlo en volumen. Entonces, lo que tendría que determinar es la densidad aparente de ese suelo. Y multiplicarlo por la humedad que obtuve así en peso, y voy a obtener la humedad volumétrica, expresada como volumen. Ahora, ya ahí tendría el valor referencial de humedad a capacidad de campo. ¿Cuánto tiene un suelo cuando se encuentra en un valor de succión equivalente a capacidad de campo? ¿Cómo hago para determinar cuánta agua tiene un suelo en el punto de marchitez, o este suelo, en el punto de marchitez permanente? Bueno, acá voy a tener que sacrificar algunas plantas. En este caso acá lo que pusieron fue maíz. Fíjense, bueno, plantaron, dejaron que la planta crezca y no se volvió a regar. O sea, se regó al principio y después no se volvió a regar. ¿Qué va a pasar? Inevitablemente que las plantas van a ir creciendo, van a ir consumiendo el agua no se repone, entonces el suelo se va secando, cada vez va teniendo menos agua, hasta que va a llegar un punto en que las plantas ya no pueden extraer más agua. Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a empezar a marchitar, van a seguir marchitándose y finalmente van a morir. Bueno, ese punto es el punto de marchitez permanente. Tienen que hacer lo mismo, tienen que agarrar el vasito, pesar y ver cuánto pesa. Y recuerden que el peso del suelo seco era 100 gramos. O sea, y por diferencia obtienen el punto de marchitez. A campo también se puede hacer. Si no lo quieren hacer con vasitos, tendrán que tomar un área de suelo
regarlo bastante, como simulando una lluvia. Luego taparlo con un plástico. ¿Para qué? Para evitar la pérdida por evaporación y que solamente haya drenaje, o sea que el agua se mueva hacia abajo. Y después, ¿qué se haría una vez que se está tapando? En 48-72 horas, seca un poco más que los vasos, bueno, porque es más grande. Y acá habría que tomar una muestra con un barreno, o sea, habría que tomar una muestra en un cilindro de suelo, tratando de no alterar la estructura. Y con esa masa se va a determinar por el método directo, que es el método gravimétrico, pesando las muestras, lo mismo que se hizo con los vasos. ¿Cuál es el contenido de humedad a capacidad cama? Ahora, ¿cómo se determina en laboratorio? En laboratorio se determinan con estas ollas que se llaman ollas de Richard, en donde hay un extractor, como acá se colocan las muestras de suelo en las ollas, y hay un extractor que simularía esa succión que va a generar la planta. Entonces ahí se van construyendo las curvas de retención. Se va pesando y se va viendo qué contenido de humedad corresponde con cada succión. Bueno, y un concepto importante que vamos a usar en riego es el de la profundidad equivalente. ¿Qué es esto de profundidad equivalente? Ustedes van a ver que en riego siempre estamos hablando de milímetros de agua. Bueno, ¿qué significa esto? Vamos a un ejemplo. Vamos a suponer, por ejemplo, que ustedes determinaron la humedad volumétrica, acuérdense, si la hicieron en peso, la tienen que multiplicar por la densidad aparente. Y les dio un valor de 31,8%. ¿Qué significa esto? ¿O cómo se calcula? ¿O a qué se llama humedad equivalente? Vamos a suponer que tenemos 100 milímetros de suelo. Si la humedad volumétrica es 31,8%, eso significa que en esos 100 milímetros de suelo yo voy a tener una humedad equivalente expresada en milímetros del 31,8% de 100. Sería 31,8 milímetros de agua. Eso es lo que se llama profundidad equivalente. Sería, si yo pudiera tomar con una jeringa y sacar toda el agua, ¿cuál sería la altura? ¿Cuántos milímetros tendría de agua? O sea, es aplicar directamente la humedad volumétrica a una profundidad. Bueno, ahora vamos a dejar un poco de lado el suelo y vamos a pasar ya a la planta. ¿Cómo es que se produce esta absorción o toma de agua por parte de la planta? Bueno, las encargadas son las raíces. Las que van a estar en contacto con el suelo, con el agua, con el aire, son las raíces. Y va a existir este movimiento ascendente hacia la atmósfera siempre que haya una diferencia de presiones. Esto que es este símbolo con una I, eso se llama potencial. Y no es otra cosa que tensiones. Bueno, y antes aclarar, hay un aspecto importante con el tema de las raíces, es que el 40% de las raíces en todas las especies se encuentra en el primer cuarto, el 30% en el segundo, el 20% en el tercero y el 10% en el cuarto. ¿Qué implica esto? Que aproximadamente en la mitad de la profundidad de las raíces vamos a tener concentrado tenemos el 70% de las raíces. Es decir, que si tuviéramos que hacer porque no tenemos agua para regar
todo el perfil, toda la profundidad de raíces, ustedes se podrían enfocar y decir que bueno, el 70% de las raíces se concentran a la mitad de la profundidad final de raíz de la planta. Y acá lo que tienen es una tabla con distintos valores de profundidad radical. O sea, sería la profundidad que alcanzarían los distintos cultivos. Así tenemos bueno, el arándano tiene una profundidad de 15 centímetros, es muy superficial. En césped estamos hablando de 20 a 25 centímetros. Después tenemos acá, a ver, lechuga, una profundidad de 60 centímetros, contra zapallo, una profundidad de 120 centímetros. Recuerden, cuanto más superficial o menos profunda sea la raíz, son cultivos que tienen mayor sensibilidad a sufrir un déficit de agua. Bueno, ¿y cómo se va a mover o cuándo se va a producir este movimiento o absorción de agua por las raíces? Yo les dije que siempre y cuando se mantenga una diferencia de tensión o de potencial. Es decir, que para que el agua se mueva desde el suelo hacia la atmósfera, el potencial de la atmósfera tendría que ser más negativo. O sea, que se movería, acá está marcado, desde cero sería el nivel freático, recuerden que no es agua que está retenida, y se movería hacia lo más negativo, que sería la atmósfera. Siempre que exista esta diferencia, vamos a tener esa absorción, ese movimiento de agua por el interior de la planta. Y si recuerdan de la clase anterior, esto que dijimos, esa evapotranspiración se producía por una demanda atmosférica, demanda por radiación, temperatura, viento, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la radiación es muy importante. Ustedes saben que existe un proceso que es de fotosíntesis justamente, y si comparamos entonces una planta durante el día y durante la noche, entonces acá tenemos a la izquierda el día y a su derecha la noche. Y lo que está marcado son están escritos distintos potenciales a agua. Y tenemos potencial en el suelo de 0,5. Está otra vez negativo porque estamos hablando de succiones. Menos 0,5 megapascales en el suelo. Y esto no varía si es de día o es de noche a una determinada profundidad. En el corto plazo no varía. Sí va a variar a medida que pasen los días. Pero bueno, suponiendo que estamos de día, anochece, va a ser casi igual el contenido de humedad del suelo. Sin embargo, fíjense qué sucede en la atmósfera, en el otro extremo. Durante el día, la tensión o la succión o el potencial agua en la hoja es de menos 1 megapascal. Mientras que de noche es de menos 0,5. ¿Qué pasa con las raíces? Pensé que tenemos valores de 0,8 o 0,7. 0,8 en el tallo y 0,7 en las raíces. Esto durante el día. Es decir, que fíjense que ¿qué va a pasar durante el día? Se va a mover el agua desde un menor valor negativo a un mayor valor negativo. De menos 0,5 a 1. Es decir, que hay un movimiento hacia la atmósfera. La planta está transpirando. Mientras que de noche, fíjense que dijimos que afuera el potencial de la planta es de 0,5, mientras que el potencial de la raíz también es 0,5, igual que el del tallo, igual que el del suelo. Entonces, ¿qué pasa en este caso? En este caso no hay movimiento. Bueno, y en este gráfico lo que podemos ver es la variación del potencial agua
expresado en el eje Y, como megapascales en este caso, en función del tiempo expresado en días. Y se compara el potencial del suelo, el potencial de la raíz y el potencial de la hoja. La línea punteada que se encuentra por encima, en la parte superior, es el potencial del suelo. Fíjense que no tiene tantos picos, es más constante. El que le sigue, esa línea celeste, es el potencial de la raíz y el inferior, el de más abajo, es el potencial de la hoja. Bueno, fíjense que hay momentos en los que tanto el potencial de la hoja como el potencial de la raíz o el potencial del suelo son iguales. En estos casos, pues como en lo que vimos en el ejemplo anterior, acá no se estaría produciendo, no hay movimiento, porque ahí no hay una diferencia de tensiones. Mientras que cuando sí existe diferencia de tensiones, fíjense que es menor la de la hoja que la de la raíz, que la del suelo. Y obviamente la atmósfera estaría por acá abajo, más abajo que la de la hoja. O sea, es más negativo. Ahora, este potencial agua que yo les mencioné, este estado energético del agua en el suelo, ¿por qué componentes o qué parámetros está formado? Bueno, el potencial agua se designa entonces con esa letra I, y está formado por lo que se llama potencial gravitacional, que es debido a la posición, por el potencial mátrico, que es la retención que ejerce la parte sólida del suelo sobre el agua, por el potencial osmótico, que es la retención que está generada por las sales, y por el potencial presión, que sería el peso del agua. O sea, vamos a suponer que tenemos agua acumulada, sería el peso del agua, que vamos a ver que está presente en las zonas saturadas solamente. Entonces, el potencial agua, recuerden, hace referencia a la fuerza con la que el agua está retenida en el suelo. Ustedes vieron en la primera parte que la parte sólida, la matriz, ejercía una fuerza de retención. Este es el principal componente del potencial agua, que es el potencial que acá se llama potencial mátrico. Pero además existen otros parámetros que pueden ocasionar que el agua esté más retenida en el suelo, como son las sales, que lo vamos a ver cuando veamos calidad de agua. Pero un suelo que tiene un alto contenido de sales puede provocar que, aunque el suelo tenga humedad, la planta sufra de estrés porque no la puede tomar. Mientras que el potencial gravitacional hace referencia a la distancia que existiría entre el agua y la entrada del agua. Las raíces se van a encontrar en la zona del agua. Es decir, que en nuestro caso, cuando estamos trabajando con las plantas, este potencial gravitacional es cero. No lo tomamos en cuenta. El potencial presión, yo les dije que existiría en lo que son las zonas saturadas, en la zona saturada. ¿Por qué? Pues se refiere a presión del agua, del peso del agua. Y en la zona no saturada, ustedes vieron que tenemos poros que están llenos con agua y con aire. Por lo tanto, no vamos a tener ni potencial gravitacional ni potencial presión. Por lo tanto, para nosotros, el potencial agua va a hacer referencia a el potencial mátrico, M, sub M, y el potencial osmótico, sub O. Entonces, bueno, acá en este esquemita ustedes tienen una planta graficada, los triangulitos rosados serían el potencial osmótico, que dependería del contenido de sales, mientras que el potencial mátrico está dado por la parte sólida del suelo, por los poros, en definitiva, el tamaño de los poros. Potencial gravitacional, 0, y potencial presión es 0. Entonces, ya vimos que al agua en el suelo la podemos expresar de dos formas. En términos de cantidad, ustedes vieron que podían determinar la cantidad de agua retenida en el suelo. Que lo podían hacer por peso, simplemente, método gravimétrico.
O también se puede describir en términos energéticos, de cuán retenida está el agua. O sea, no solamente es importante la cantidad, sino también con cuál es la fuerza con la que está retenida. Pero vamos a ver cuáles son los métodos que existen de monitoreo de agua en el suelo. Es importante hacer el monitoreo del agua en el suelo. ¿Para qué? Para ver si efectivamente la planificación que yo hice del riego se está cumpliendo, si en el suelo se está almacenando el agua que yo planifiqué. Bueno, por eso es importante el monitoreo. Y el monitoreo lo podemos hacer con algo que es por ahí más engorroso, pero lo más simple, lo más económico, que es el método gravimétrico. Se toma un barreno, se toma la muestra del suelo, se pesa en húmedo, luego se pesa en seco. Acuérdense que esto se va a dejar secar en estufa a 105 grados. Ahí se estaría separando el agua higroscópica, ahí estaría totalmente seca. Y por diferencia vamos a obtener la humedad gravimétrica. Bueno, este es el cilindro de un volumen conocido para tomar la muestra y luego calcular la densidad aparente. ¿Por qué? Porque el volumen lo tengo. Yo peso la tierra, el suelo que hay en ese recipiente y voy a tener por la relación la densidad aparente. Acá está la estufa en la que se deja secar. La balanza para pesar. Y vamos a suponer, a ver cómo se hace este cálculo. Vamos a suponer que tomamos una muestra de suelo. No sé a qué humedad se encontraba. Se tomó una muestra a 15 centímetros de profundidad. Con esa humedad yo la pesé y pesaba esa muestra de suelo 350 gramos. Luego a esa muestra la llevé a una estufa, a un horno, a 105 grados durante 24 horas. Esto es para sacarle toda el agua. La estoy llevando sin agua. Y el peso fue de 280 gramos. La densidad aparente del suelo la determiné con ese cilindrito de volumen conocido que yo les dije y pesé el suelo contenido en ese recipiente. Entonces las preguntas son, el volumen de agua que tenía la muestra del suelo, el contenido gravimétrico que tenía y la altura de agua que tienen los primeros 30 centímetros de profundidad. Contenido gravimétrico y volumétrico. Las dos cosas. Bueno, ¿cómo se hace este cálculo? Lo primero que tengo que hacer es calcular la humedad en peso. Lo que voy a hacer es pesar el suelo húmedo, le resto el suelo seco, lo divido por el peso del suelo seco y lo multiplico por 100. Es lo mismo que hice con los vasitos. Vamos a suponer que en el ejercicio anterior se los dejo para que lo resuelvan. Vamos a hacer este ejemplo. Vamos a suponer que el peso del suelo húmedo fue de 82,4 gramos. El peso del suelo seco de 65,5 gramos. Entonces lo tenía resuelto. Acá lo que tengo que hacer es reemplazar suelos húmedos 82,4 menos 65,5 dividido 65,5 por 100. Eso me está dando 25,8 si hacen el cálculo. 25,8%. Esa sería la humedad volumétrica, gravimétrica, o sea, en función del peso. Si ahora yo quiero expresarla como volumétrica, porque recuerden que para poder sacar los milímetros, yo voy a trabajar con láminas, la profundidad equivalente la tengo que tener expresada en humedad volumétrica. Siempre en riego vamos a trabajar con la humedad volumétrica. ¿Cómo obtengo la humedad volumétrica? A partir de la humedad gravimétrica o en peso, multiplicándola por la densidad aparente. En el ejemplo anterior, entonces, en el cálculo anterior, la humedad gravimétrica me había dado 25,8%. La densidad aparente es de 1,23 gramos sobre centímetros cúbicos. Fíjense que acá yo a la densidad aparente, DAP, la estoy dividiendo por
algo que es de agua, es la densidad del agua. Esto es simplemente para eliminar las unidades. Es lo que se llama una densidad aparente relativa. ¿Relativa a qué? Al agua. En cuanto a números no se modificaría porque la densidad aparente del agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico. ¿Y qué es lo que me da esto? Yo tengo el cálculo 25,8 por 1.23. Eso me está dando 31,7. Es decir, que la humedad volumétrica sería 31,7%. Si yo tuviera 100 centímetros, 100 milímetros del suelo, la profundidad equivalente sería 31,7 milímetros. Bien, bueno, esto es expresado en cantidad, el agua. Ahora, ¿cómo puedo hacer un monitoreo? O sea, de la forma anterior yo puedo ir monitoreando los contenidos de humedad del suelo, de agua del suelo. Ahora, existen métodos, me voy a mover un poquito para buscar algo, métodos que me van a permitir hacer el monitoreo, pero conociendo los potenciales, esa energía con la que el agua, o la energía que tengo que aplicar para separar el agua del suelo. Uno de estos aparatos, el más utilizado, o el más simple tal vez, o el primero que surgió, es lo que se llama tensiómetro. Que bueno, ahí ustedes tienen la diapositiva. Este tensiómetro va a tener en la parte inferior, esto es cerámica, es porosa, o sea, es algo permeable. Después tiene un tubo. Este tubo está conectado a un manómetro. El manómetro lo que permite hacer es medir la tensión, la presión, la succión. Y arriba tiene un recipiente, una tapa. ¿Y cómo funciona esto? Esto lo voy a llenar con agua. O sea, yo voy a agregar agua por acá. Acá agregaría agua hasta que se llene todo esto. Lo tapo. Lleno un balde con agua y lo dejo 24 horas. Eso es para que se empape bien esta cerámica. ¿Y cómo sería el principio de funcionamiento de este aparatito? Bueno, se supone que acá esto tiene agua, ¿no? Y el agua acá está libre. Por lo tanto, la tensión del suelo, la presión o la succión del suelo va a ser mayor, o el valor de tensión va a ser más negativo en el suelo. Entonces, ¿qué va a tender a pasar o qué va a hacer el agua que está acá libre, que no está retenida? Va a tender a salir, porque el suelo va a simular lo que hace la planta con él y va a extraer, va a sacar agua de este tubo. Esa sacada de agua es medida por este manómetro. Esa variación de presión es medida por este manómetro. Y entonces, a través de una tabla puedo determinar si el suelo está seco, si está en capacidad de campo. Lo que va a medir entonces va a ser el potencial mátrico, la fuerza con la que el agua va a estar retenida en el suelo. Pero también tengan en cuenta algo, esto tiene desde la base, desde la cerámica hasta la tapa, tiene una determinada altura. En este caso creo que son 15 centímetros. O sea que acá no se está dando lo que ya habíamos dicho, que no existía diferencia entre la fuente de agua donde tomo el agua y que eran las raíces y el suelo. En este caso sí tenemos una determinada diferencia, hay una determinada altura. El agua que está por encima también está haciendo una fuerza, pues está siendo atraída por la fuerza de gravedad hacia abajo. Entonces yo le tengo que descontar ese efecto de esta altura, esa diferencia, ese potencial gravitacional.
Bueno, ¿y cómo hacemos? Bueno, acá están las condiciones, cómo tienen que hacer para llenarlo. Bueno, fotos, acá hay un cultivo de cebolla, riego por goteo. Acá riego por aspersión. Bueno, ¿cómo se hace? Vamos a suponer que yo coloqué, bueno, esto después que lo tengo 24 horas en un balde, después sí ya lo puedo ir y llevarlo al campo. Y esto va a quedar ahí permanente. Y esto es lo que voy a ir midiendo. Muchas veces se suelen poner dos tensiómetros, perdón. ¿Por qué? Porque ustedes vieron que las raíces no se concentran en una única zona. Y por eso se pueden colocar a distintas profundidades, o en la primera mitad y en la última mitad. Vamos a suponer que yo leí acá, en este relojito, este manómetro, mejor dicho, y me da tengo una lectura de 34 centibares. Y yo sé que la distancia vertical entre el manómetro y la cerámica, bueno, en este caso no es eso más grande, pero le dice que es de 100 centímetros. Y les dice además que el potencial osmótico es 0. Esto es algo importante porque es una desventaja que tiene este aparatito. Este aparatito, al ser permeable, ¿qué pasa? Las sales entran y salen. O sea, acá esto no va a medir sales, ¿sí? O sea que el potencial osmótico, si no es 0, vamos a tener errores. No lo puede medir, no lo podemos medir con esto. Ya vamos a ver cómo lo podemos medir. Entonces, la pregunta es, ¿cuál va a ser el potencial mátrico? Que con ese potencial mátrico yo voy a ir a la tabla y voy a saber si está en capacidad de campo o no. Bueno, entonces, la succión a la altura del manómetro va a ser, dijimos, 34 centibares, eso equivale a 0,34 bares. Mientras que dijimos que lo que medía desde el manómetro hasta la cerámica era de 100 centímetros. Eso equivale a 0,10 bares. Entonces, en definitiva, el potencial mátrico va a ser igual a 0,34, que fue la lectura, el potencial, la tensión, la succión, pero le tengo que descontar ese efecto gravitacional del agua, esos 100 centímetros, 0,10 bares. Entonces, el resultado del potencial mátrico va a ser igual a 0,34 menos 0,10 son 0,24 bares. ¿Por qué lo expreso en bares o en centibares? Porque las tablas en general de los tensiómetros están expresados en bares o centibares. Entonces, en este caso dijimos que me había dado 0,24 bares, que serían equivalentes a 24 centibares. Voy a la tabla. 24 centibares sería o estaría en condiciones cercanas a capacidad de campo. Pero fíjense lo importante que es esto, descontar esa altura, esa influencia de la columna de agua. Eso se va a dar la medida del tensiómetro, de 15 centímetros, 30 centímetros, 60 o 100 centímetros. Y recuerden que ¿qué no les va a medir el potencial osmótico? ¿Cómo puedo hacer para medir el potencial osmótico? A través de él, vamos a ver en calidad de agua. Eso se lo menciono nada más. A través de lo que es la conductividad eléctrica. Es un aparatito en el cual yo puedo medir, es manual, lo introduzco en el agua y me da la lectura directa. Y puedo, con esta relación puedo calcular, medir, saber, conocer el potencial osmótico. Hay otros métodos indirectos también para medir el contenido de humedad a través de estos valores de energía. Estos también son son uno de los problemas antiguos, que son los bloques de yeso. Fíjense, bueno, eso no lo tengo acá, no lo puedo encontrar, pero son unos bloquecitos que estos bloquecitos van a quedar enterrados a distintas profundidades y tienen un cablecito que asoma
y tiene que quedar accesible, porque después viene y se enchufa, se conecta un medidor que lo que va a hacer es medir, también, lo que mide es la resistencia. ¿Mm? Y finalmente algo que es más moderno, que son los sensores ya directamente. Son sondas que se colocan, se entierran en el suelo y les va a dar directamente, fíjense, el contenido de humedad volumétrica. En este caso me dice que está a 19,3%. ¿Mm? Acá no les está hablando de potenciales, como en el caso anterior, el caso del tensiómetro, sino que ya les está dando la humedad volumétrica. Y tenemos, esto se lo menciono porque en muchas escuelas secundarias ya lo hacen, son sensores de humedad del suelo que se pueden construir muy fácilmente utilizando lo que se llama Arduino. Fíjense, y esto se conecta a una computadora y entonces con esto pueden determinar o medir la humedad del suelo. Incluso por Mercado Libre, si ustedes se fijan, van a ver que hay medidores para humedad del suelo y que no son caros. Estamos hablando por ahí de 1.500 o 1.000 pesos. Ahora, si ya estamos hablando de extensiones grandes, ya superficies muy grandes, ustedes podrían llegar a determinar, en este caso, ya si trabajaran con cuencas, la humedad del suelo a través de imágenes satelitales. Hay páginas, el INTA y la CONAE brindan esta información. Ustedes pueden descargar, fíjense, acá está la página al pie, en la parte inferior tienen la página y ustedes van a poder determinar distintas humedades del suelo para una determinada fecha. Esto está para toda la Argentina. Y acá les puse un ejemplo de, esto es un trabajo que hicieron, creo que en una universidad de Colombia, de cómo se mejora o cómo puede ser más eficiente el uso del agua mediante el monitoreo de la humedad del suelo. Bueno, acá se colocaron distintos sensores, tuvieron datos, se midió la lluvia a través con pluviómetros que ustedes vieron en la primera clase. Y el esquemita que está armado acá abajo, en la parte inferior, es que estos sensores lo que van a hacer es provocar un control de la electrobomba y de las electroválvulas. Es decir, que el riego se va a abrir ante la señal de que en el suelo la humedad es inferior a la que yo fije como umbral. Ahí se va a encender el riego. Bueno, con eso se mejoraría, sería un riego más eficiente. Porque si ustedes ven este trabajo, ellos lo que encontraron, yo pensé que había pegado una imagen más grande, pero bueno, este es un ejemplo de un sensor. Y ellos lo que vieron es que esto que está marcado con líneas que suben y bajan es el agua en el suelo, el agua que monitorearon. Fíjense cómo baja y sube. Y después está marcado con dos líneas horizontales. Una es capacidad campo y el otro es lo que se llama umbral crítico, que ahora vamos a ver qué es. Pero la idea sería que el riego estuviera entre esas dos líneas horizontales. Fíjense cómo o se va muy para arriba o se va muy para abajo. Es decir, que acá no se estaba regando muy bien. Ahora, ¿qué cantidad de agua vamos a aplicar? Entonces, ya que sabemos todo esto, cómo se mueve el agua, qué fuerzas son las que la retienen, ¿cómo vamos a calcular la cantidad de agua que tenemos que aplicar? Voy a aplicar el agua que el suelo
sea capaz de almacenar, no más que esa. Si yo aplico más agua de la que el suelo es capaz de almacenar, lo que voy a hacer es tener una pérdida de agua. ¿Y cuál es ese límite máximo? Es la capacidad de campo. También voy a aplicar agua a una profundidad a la que estén las raíces. No voy a aplicar agua más allá porque no tiene sentido. O sea, ya tengo dos parámetros que me van a indicar qué cantidad de agua tengo que aplicar. Capacidad de campo, por un lado, humedad, capacidad de campo, y por otro lado, profundidad de raíces. Primero, vamos a ver si entendemos esto. ¿Qué le pasa a un suelo o qué pasa con la humedad del suelo si no recibe agua? A medida que van pasando los días, el agua se va a ir consumiendo, va a ir disminuyendo. Esto es importante que lo entiendan. O sea, si no hay aporte de agua, el agua va a ir disminuyendo. Bien. Entonces, con el riego, mi objetivo es llevar la humedad del suelo a capacidad de campo. Vamos a suponer en este ejemplo que la capacidad de campo, con los métodos que ustedes vieron anteriormente, en este suelo es de 25%. Estaría atendiendo, o sea, tiene por lo alto de la capacidad de campo, podría decir que tiene bastantes microporos, o sea que tiene un buen almacenamiento. Tendría una textura bastante por ahí arcilla. Y el punto de marchitez lo determiné en 15%. Ahora, ¿qué pasa si, bueno, yo riego y después dejo que el agua descienda hasta ese punto de marchitez, que la humedad o el agua en el suelo descienda hasta el punto de marchitez? ¿Qué va a pasar? Con las plantas van a estar marchitas y muchas no se van a poder recuperar, o sea, van a morir. Entonces, yo no puedo dejar que el agua descienda en el suelo, o sea, que se consuma hasta ese punto. Yo tengo que volver a regar antes de ese punto. ¿Cuánto antes de ese punto? Yo les había mencionado un valor del 50% de lo que era el agua útil, que era el 50% entre el punto de marchitez y capacidad de campo. Ahí está. Teníamos 15 puntos de marchitez y 25 capacidad de campo. El medio está en 20. Es decir, que ahí yo tengo mi umbral. Es umbral hasta el cual voy a dejar descender la humedad o el agua en el suelo. No más allá porque ya el cultivo va a sufrir mucho. Entonces, riego, llevo a capacidad de campo, dejo que se consuma el agua hasta el umbral crítico. Ahí voy a volver a regar. Esto tendría que por ahí ser más sin pendiente, o sea, más recto. Porque generalmente yo aplico el agua bastante rápido. Lo vuelvo a llevar a capacidad de campo. Otra vez se repite. Vuelvo a dejar que llegue hasta el umbral. Vuelvo a regar. Bueno, este umbral que yo determiné así es el 50% del agua útil entre capacidad de campo y punto de marchitez permanente. Es lo que se llama umbral crítico de riego, UR o UC. ¿Qué significa este umbral de riego o umbral crítico? Es el porcentaje de agua útil entre capacidad de campo y punto de marchitez permanente que yo voy a dejar que se consuma o que descienda antes de volver a regar. Es decir, que si ese umbral es 50%, yo voy a dejar que se consuma el 50% del agua útil antes de volver a regar. Es decir, que si mis límites de capacidad de campo y punto de marchitez son 25 y 15, la diferencia sería 25 menos 15 son 10. El 50% de esos 10 son 5. Entonces yo voy a dejar que se descienda de 25, 5 más abajo, a 20. Ese es mi umbral crítico. No, acá me parecía que tenía. Esta es una de las imágenes que se obtuvo de uno de los sensores que yo les mostré del trabajo de Colombia. Fíjense, teníamos este lila es el punto de marchitez permanente. El rojo es el umbral de riego. Y el verde es capacidad de campo. Y la línea celeste
es la humedad que se detectó en el suelo. Fíjense la variación que tienen las distintas fechas. O sea, superan muchísimos lados la capacidad de campo, agua que se pierde, y en muchos lados se deja descender por encima del umbral de riego, o sea que ya es un cultivo que sufrió, casi incluso hasta el punto de marchitez sufrió mucho. Esto es un riego totalmente ineficiente. Bueno, estos sensores permitieron ver que en ese lugar los agricultores estaban regando muy ineficientemente y que esto se podía mejorar. Ellos, bueno, lo que propusieron fue que estos sensores enviaran la señal, como les dije, a la bomba y electroválvula y que el riego se encendiera automáticamente cuando ya se alcanzaba este umbral crítico, que se encendiera el riego y se detuviera cuando se alcanzaba capacidad de campo. Bueno, este es otro sensor en donde se observa lo mismo. Entonces, en definitiva, resumiendo, podemos decir que entre punto de marchitez y capacidad de campo, el agua que tiene el suelo se dice que es aprovechable. Sin embargo, el agua que está realmente o fácilmente disponible es mucho menor que eso. Y es aproximadamente un 50% entre los extremos de capacidad de campo y punto de marchitez permanente. Bueno, en esta tabla pueden ver distintos ejemplos de profundidad de raíces y umbrales de riego. Fíjense cómo hay diferencia. Pero si no conocieran el umbral de riego, podrían tomar el valor de 0,5. Fíjense que acá el agua tiene 0,35 contra la palta, el aguacate, de 0,7. Si yo les dijera cuál de los dos cultivos les parece más sensible, ¿qué dirían? Bueno, sin duda el agua de mesa sería más sensible. ¿Por qué? Porque yo estoy dejando que descienda el 35% de ese valor de agua útil entre capacidad campo y punto de marchitez antes de volver a regar. Es decir, que dejo que baje muy poquito y riego para llevarlo otra vez a capacidad de campo. Cuanto menor es ese umbral de riego, más sensible es la planta. O sea, pues tengo que aplicar riegos más seguidos. Vamos a tomar el ejemplo de la cebolla. Yo les dije que la cebolla era un cultivo bastante sensible a la falta de agua, o sea, sufre bastante el rendimiento. Y bueno, acá tienen un esquema en donde el 40% de sus raíces se concentran en los primeros 15 centímetros y tiene una profundidad total de aproximadamente 60 centímetros. Pero fíjense, el 70% está concentrado en los primeros 30 centímetros. Además, cuando habíamos visto en la clase 1 que hablamos de la relación entre evapotranspiración y rendimiento y que había un factor que se llama factor de rendimiento, vimos que la cebolla tenía un valor superior a 1, es decir, que era un cultivo cuyo rendimiento respondía más que proporcionalmente a la falta de agua. Entonces, ¿qué umbral de riego tiene la cebolla? Aproximadamente es un 30% cuando la evapotranspiración es inferior a 5 milímetros por día. Ahora, cuando la demanda atmosférica es mayor a 5 milímetros por día, entonces ya se está hablando de un 20%. Es decir, dejo descender un 20% el agua útil y vuelvo a regar. Esto me da idea, el umbral tan chiquito, de lo sensible que es este cultivo. Bueno, y acá está la relación esa que yo les decía, en donde establecemos que el rendimiento actual sobre el rendimiento máximo va a ser igual a un factor de rendimiento por 1 menos la evapotranspiración actual sobre la evapotranspiración máxima. Es decir, que va a existir una demanda atmosférica que va a determinar una evapotranspiración máxima. Mi objetivo con el riego es permitir o dar el agua al suelo de forma tal que la evapotranspiración actual pueda alcanzar a hacer la evapotranspiración máxima. O sea, que el agua no sea limitante. Bueno, y finalmente, entonces, ¿qué cantidad de agua vamos a aplicar?
con el riego. Bien, para determinar la cantidad de agua que vamos a aplicar, entonces, vamos a tener que tener en cuenta los parámetros que vimos anteriormente. Vamos a tener que tener en cuenta la humedad volumétrica a capacidad de campo, la humedad volumétrica en el punto de marchitez o coeficiente de marchitez, el umbral crítico, umbral de riego y la profundidad de raíces. El producto de todos estos componentes nos va a permitir obtener algo que se llama lámina neta de reposición, LNR. ¿Qué es la lámina neta de reposición? Que va a estar expresada en milímetros. Es la lámina que tendría que quedar almacenada, o la cantidad de agua que tendría que quedar almacenada a disposición de las plantas. WBCC es la capacidad, humedad volumétrica capacidad campo. Va a estar expresada como un cociente, es decir, 0,10, 0,20, 0,30. Lo mismo que la humedad volumétrica en el punto de marchitez. Y el umbral crítico, umbral de riego, que como vimos, los valores que toma son desde 0,1 a 0,5. Y la profundidad de raíces, que ahí ustedes tienen varias tablas en donde ya pueden sacar la profundidad de raíces. Fíjense que las raíces van a ir variando con los distintos estadios, es decir, que ustedes van a tener que hacer varios cálculos de láminas. Otra vez, esto es lámina neta de reposición. No es la que tengo, es la que voy a aplicar, es la que tiene que quedar. Todos los riegos tienen algo de ineficiencia, por lo tanto yo voy a tener que aplicar un poco más de agua para que al suelo le quede almacenada esta lámina neta de reposición. Vamos a ver un ejemplo. Calcular la lámina neta, lámina bruta e intervalo entre riegos, sabiendo que los valores referenciales de humedad del suelo son, para el horizonte A, que va de 0 a 40 centímetros, humedad gravimétrica o masa, la M es de masa, a capacidad de campo del 20%, humedad gravimétrica en el coeficiente de marchitez 16,5, densidad aparente 1,18 gramos sobre centímetros cúbicos, horizonte B de 40 a 100, humedad volumétrica, capacidad de campo 18%, humedad volumétrica en el coeficiente de marchitez 10%, densidad aparente 1,15 gramos sobre centímetros cúbicos. La profundidad de raíces es de 80 centímetros, el umbral crítico es de 50% y la evapotranspiración de referencia es de 7 milímetros, el KC de 1,1 y la eficiencia de aplicación del 70%. Bueno, con todo esto y aplicando la fórmula que vimos anteriormente para la lámina neta, vamos a empezar. Primero, ustedes vieron que tienen dos horizontes. Ahora la pregunta es si las raíces ocupan esos horizontes o qué profundidad ocupan de cada horizonte. En este caso tenemos 80 centímetros, es decir que 40 van a estar en el horizonte A y 40 van a estar en el horizonte B. Esto que implica que voy a tener que calcular dos láminas netas. ¿Se acuerdan que yo les dije que las curvas de retención de humedad eran diferentes para distintas profundidades de un mismo suelo? O sea, acá tengo distintos valores referenciales de humedad, tengo que hacer el cálculo de dos láminas netas de reposición y luego las sumo. Entonces, lo primero que voy a hacer es verificar si la humedad está expresada en masa o está expresada como volumen. Si está expresada como volumen, la tomo directamente y aplico la fórmula. Si está expresada como masa o gravimétrica en peso, como en este caso, lo primero que tengo que hacer es multiplicarla por la densidad aparente para obtener la humedad volumétrica. Bueno, hago eso con... Entonces obtengo la humedad volumétrica capacidad campo, obtengo la humedad volumétrica en el coeficiente de marchitez y me da que para la lámina A, la lámina neta de reposición A es de 8,26 milímetros. La lámina neta de reposición para B es 16 milímetros. Sumo las dos y me da 24,26. Ya tengo la lámina neta de reposición, es decir, el agua que tiene que quedar almacenada a disposición de las plantas. No tiene sentido que agregue intentar agregar más agua o que quede más agua, mejor dicho, porque se perdería. Esa es la que tiene que quedar almacenada. Ahora, como el riego no es 100% eficiente, yo voy a tener que aplicar un poco más. Ese poco más va a estar dado por la eficiencia de aplicación. Y el agua que voy a aplicar se llama lámina bruta de reposición. ¿Cómo la obtengo? Divido la lámina neta que obtuve anteriormente por la eficiencia de aplicación, que en este caso me decía que era 70%, siempre lo uso como cociente, y esto me
24,26 milímetros dividido 0,7, 34,66 milímetros. Esa sería la lámina bruta, es lo que yo voy a aplicar para que en el suelo quede almacenada la lámina neta de 24,26 milímetros. Ahora, el siguiente paso es calcular el intervalo entre riego, es decir, esa lámina neta, que sería como equivalente al sueldo neto que tenemos, ¿cuántos días va a durar? Va a depender del consumo, del gasto. En este caso, ese consumo es la evapotranspiración del cultivo, la ETC, que ¿cómo la obtengo? Multiplico la evapotranspiración de referencia, que era 7 milímetros, por el KC, que era 1,1. Eso me da que por día consume, durante ese mes, que para que estoy haciendo el cálculo, 7,7 milímetros. Sí, la lámina neta, no la bruta, ojo acá, porque lo que tiene neto de consumo, el otro se pierde, lo que está por encima. Se pierde como evaporación por el viento, pero bueno, es pérdida, no está disponible. El intervalo entre riego va a ser igual a la lámina neta 24,26 milímetros dividido el consumo 7,7 milímetros por día. Eso me da 3,15 días. Es decir, que yo voy a regar cada 3,15 días. Si quiero tomar un margen, voy a regar cada 3 días aproximadamente. Y voy a aplicar, el agua que yo voy a aplicar es de 34,66 milímetros, que es la lámina bruta. Recuerden, 1 milímetro equivale a 1 litro por metro cuadrado o a 10 metros cúbicos por hectárea para obtener un volumen, para tener idea del volumen a aplicar. Es decir, que si yo hiciera un esquema, me quedaría así. Primer riego, llevo la humedad del suelo hasta capacidad campo para el horizonte A. Fíjense que desciende hasta el umbral, vuelvo a regar, vuelve a descender, vuelve a regar, vuelve a descender, etc. Bueno, estos son ejercicios, los vamos a hacer en clase. Ejercicios, bueno, más ejercicios, mejor lo vemos en la clase. Y esto, prevención también de sales, que en realidad ustedes lo van a ver en calidad de agua, pero bueno. Así que bueno, esto sería entonces la parte teórica de la clase de relación agua-suelo-planta.